Bienvenidos a Desafío. Hoy abordaremos un tema, un caso específicamente que ha indignado a la sociedad mexicana y que con tantos acontecimientos noticiosos podría perderse, pero que nosotros queremos rescatar. El caso de Marisela Escobedo, una mujer chihuahuense que se convierte en activista a raíz del crimen de su hija Rubí, una joven de 16 años que fue asesinada por su pareja Rafael Barraza. Marisela busca al asesino, se convierte en investigadora, le lleva los elementos a la autoridad, finalmente apresan a Rafael Barraza y lo llevan a un juicio oral del que finalmente sale absuelto por una cadena de omisiones que vamos a abordar precisamente con nuestros invitados, y para ello doy la bienvenida a Carolina Velázquez, coordinadora de comunicación del Centro de Información de la Mujer AC. Bienvenida, Carolina. Gracias, Estela. Y Andrés Calero, especialista en derechos humanos. Bienvenido, Andrés. Estela, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia, Carolina, la trascendencia de no olvidar este nuevo caso que, digamos por su nombre, es un feminicidio? Fíjate que el caso no es solamente dramático por en sí mismo, por lo que significa que maten a una persona, sino por el contexto. Es una historia muy larga. No es el caso solamente de Marisela, que se ha convertido en activista, sino de muchas mujeres, de muchas madres de familia en Chihuahua, en Ciudad Juárez y en el país, que están luchando por que haya justicia en este país. Es una muestra de la impunidad que existe en este país, donde no hay una operación o una acción de la justicia para que los casos se aclaren y se prevengan. Este caso en ese sentido no es nuevo, no por eso es menor. Y nada más que la diferencia que tiene es que las otras madres hasta ahora no han sido asesinadas. Esto te habla de que no solamente es un asesino individual, sino hay alguna protección mayor en un lugar que está totalmente amafiado. Sí. ¿Quién protege a este hombre para que ahora asesinen a la madre de Rubí y además asesinen a la expareja de la madre de Rubí después? Sí, es una cadena de crímenes terribles, Andrés, y además parecería plantear un desafío al propio gobierno de Chihuahua, porque el crimen ocurre a unos pasos de la entrada del Palacio de Gobierno. Sí, es un caso muy lamentable, es un caso que desnuda el sistema de impartición de justicia, yo creo que no solo a nivel del estado de Chihuahua, sino en todo el país. Es un caso donde de los pocos meses donde se había implantado el sistema de justicia oral, todos fuimos testigos de cómo se llevó este caso, cómo a pesar de que había indicios de que el señor Barraza había confesado en algún momento determinado su participación en el homicidio, es absuelto. La señora Marisela sigue con una tenacidad muy importante, probablemente solo comparable a la de la señora Miranda de Wallace. Correcto. Sí, pero en este caso, después de que ella aporta los elementos para que sea detenido el señor Barraza es llevado a juicio, es absuelto, vuelve a salir prófugo, la señora continúa con su campaña y es objeto de un muy, muy grave homicidio el día jueves por la noche, a escasos metros del Palacio de Gobierno. Inaudito. Entonces, inaudito, porque no solo demuestra la falla en el sistema de justicia penal en nuestro país, sino que el Estado, particularmente el Estado de Chihuahua, es incapaz de brindar protección a cualquier ciudadano y especialmente a esta señora, como decía Carolina, que está demandando únicamente justicia, enfrente al Palacio de Gobierno. Sí, hay que recordarle a nuestro público justamente que después de que sale libre en el juicio oral, Marisela, ante la inacción de la policía, porque finalmente lo sentencian en esta segunda instancia, pero frente a la inacción de la Procuraduría, ella nuevamente vuelve a buscar, lo digo porque la comparas bien con Isabel Miranda de Wallace, vuelve a buscar al feminicida, lo encuentra, da aviso a una policía que uno no entiende, Carolina, cómo llega a la policía al lugar donde lo encuentra Marisela y se les va por la azotea. ¿De qué habla eso? Mire, yo el otro día escuchaba una entrevista muy interesante con Isabel de Wallace, y ella decía cómo de algunos momentos de proceso para encontrar a los asesinos, bueno, a quienes secuestraron y asesinaron a su hijo, hubo milagros. No puede ser que en el país haya milagros. Claro. No puede ser, y no puede ser además que con una situación que se conoce no haya nada que lo pueda prevenir y haya habido una protección para Marisela. Ahí ella tenía que haber tenido medidas cautelares, no las tuvo. Pero ¿sabes qué? No le hicieron caso, pensaban como que ya esta señora está dando mucha lata y es una más de estas mujeres de Juárez que están demandando justicia. Y que además el tema del feminicidio en México se conoce y se sabe de él por las madres de las mujeres asesinadas. Si no hubiera sido por ellas, las autoridades este tema lo tendrían enterrado en el fondo más profundo de la injusticia de este país. No se sabría nada. No puede ser. Eso no puede ser. Andrés, hablabas del modelo de juicios
juicios orales. Evidentemente, parte de la presunción de inocencia y tiene este tipo de fallas, porque uno se pregunta cómo el MP, solo con una prueba confesional, la confesión, no puede sentenciarlo a prisión, y se habla de que de manera deficiente el Ministerio Público no aportó las pruebas necesarias. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O por qué los jueces no regresaron a que integraran mejor la averiguación? Y si nos vamos a encontrar todos los días los ciudadanos con esto. Sí, es lamentable. En sí la estructura del sistema oral de justicia penal es buena, es como se aplica en la mayoría de los países modernos. El problema, y tiene su virtud en el sentido que es como la sociedad se enteró de este caso. Si no hubiera sido uno de los miles de casos que están atiborrados en expedientes de este tamaño en los juzgados que nadie sabe nada. El problema fue varios errores de la autoridad ministerial, de las autoridades de la Procuraduría del Estado de Chihuahua, porque la confesión del responsable o del presunto responsable fue hecha ante una autoridad diferente a la autoridad ministerial. Como era la única prueba aportada en el juicio, los jueces consideraron que no era suficiente y no exigieron a la Procuraduría, y la Procuraduría también tuvo una actitud de desinterés, ¿sí?, de no aportar mayores elementos. Por eso en un primer momento es absuelto, y luego viene a, digamos, impulso de la señora Escobar, la apelación o casación donde es señalado culpable, pero ya está prófugo de la justicia. Y luego lo que es muy lamentable, que una vez que fallece la señora Escobar, entonces sí, cesan a los jueces. Sí. Lo que suele suceder, ¿no? Una vez ahogado el niño se tapa el pozo. Hasta que suceden estos lamentables hechos. Entonces sí, la sociedad se preocupa, todas las instituciones públicas emiten boletines donde lamentan y una serie de adjetivos siempre muy bonitos, ¿sí? Y es hasta después cuando buscan cesar a los jueces, ¿no? Y antes no hubo ningún procedimiento de investigación, revisar lo que comentabas tú, cómo se les escapó esta persona del estado de Zacatecas, ¿sí? Y cómo, tristemente, ya no solo hay un homicidio impune, hay ya dos. Y un tercero, porque justamente el hermano sí, de la pareja de Marisela fue asesinado, y uno no puede, por más que quiera imaginarte cosas distintas, desvincularlo. La jueza, una de las juezas que fue suspendida, hay una jueza, Catalina Ochoa Carolina, en 2008 absolvió también por falta de pruebas a uno de los implicados en los campos algodoneros, feminicidios en campos algodoneros. Fíjate que es muy interesante que tú des este dato, porque yo ahí diría que no hay un error. Ella conoce el tema, se sabe que una persona que violenta de esta manera a una mujer seguramente va a buscar la protección para que no se le detenga, y que hay una impunidad que es muy importante tomarla en cuenta en el caso de los asesinatos de mujeres. No son asesinatos comunes, son asesinatos donde hay una gran carga de odio hacia lo que significa ser mujer, y que sabes que hay todo un sistema que no te va a hacer nada, que tú puedes golpear a una mujer, puedes ir a un juicio oral ahora, y entonces te ponen en una situación de igualdad con tu violentador, cuando hay una situación histórica de desigualdad. Yo creo que esto es muy importante tomarlo en el contexto, por eso creo que no hay un error. Máximo si esta juez conocía el caso de feminicidio en un tema que es el de campo algodonero, que es un tema también muy conocido por la sociedad, que además ha estado tratado por el Sistema Interamericano de Justicia, de Derechos Humanos, y que además tiene una sentencia contra el gobierno del Estado mexicano que aún no se ha aplicado. Así es que los jueces no eran nuevos, conocían la situación y sabían, ¿sí? Si se van sobre un asunto técnico, incluso yo entraría en la sospecha de que aplican este asunto técnico para zafarse del caso y que el asesino no quede preso. Por último, Andrés, ¿qué nos queda a los ciudadanos frente a esta impunidad, a estas fallas en el sistema penal, en este sistema de juicios orales? ¿Qué nos queda frente a esto? Nos sentimos desarmados. Sí, y tristemente desalentados, pero yo creo que no podemos dejarlo exclusivamente al gobierno. Hemos visto cómo ha fallado en múltiples ocasiones. Por años, en el caso de Chihuahua, tiene que llegar hasta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está pidiéndole al Estado mexicano, ya es el caso, que es el Estado en su conjunto, que cumpla con una serie de omisiones que lo hizo a lo largo de los años. Yo creo que la ciudadanía en general no es un trabajo solo de las autoridades gubernamentales, sino de toda la sociedad, de continuar denunciando y continuar presionando para que simplemente el Estado cumpla con dos deberes básicos, que son brindar seguridad a la población y
llevar a los responsables frente a la justicia. Yo no veo que dentro de una sociedad democrática hay otro camino. Pues ahí se queda una reflexión, una exigencia que debemos tener como sociedad frente a este tipo de casos que han llegado al extremo, pues, de este nuevo homicidio. Lo podríamos llamar, Carolina, tú eres experta, feminicidio también, o de un doble feminicidio en este caso, y lamentamos que cerremos el año de esta manera. Ojalá en 2011 podamos tener cosas mejores y la sociedad participemos, como sugiere Andrés Calero, de manera más activa. Carolina Velázquez, Andrés, muchísimas gracias por su Gracias a ti. Gracias a ti.